fuerte aplauso al Señor esta tarde. ¿Tiene hambre? ¿Tiene hambre o no tiene hambre? Dice la palabra de Dios, le dijo Dios al pueblo de Israel, y te afligió y te hizo tener hambre. No, no diga que no tiene hambre, tiene hambre. Y te hizo tener hambre, o sea, para que nos demos cuenta que la carne debe de morir. Pero también dice, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y es una bendición, mis hermanos, cuando nos encontramos en la casa de Dios, para poder comer también su palabra y sustentarnos de su palabra. Y esta carne comienza a menguar, mis hermanos, y hay cosas maravillosas que solo Dios las puede hacer. Así es que abra su Biblia. Nos vamos al libro de los Hechos. ¿Cuántos creen que Dios nos va a seguir hablando? Dios nos sigue hablando. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 9. Ahí encontramos una conversión de un hombre. ¿Quiénes estuvieron el domingo acá? ¿Se recuerda del apretoncito ese? ¿Sí? Ese apretoncito. Pues hoy no va a ser apretoncito, hoy va a ser codacito. Codacito va a ser ahí. Coses. ¿Lo tenemos? Le damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas siguiendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. 3 días, hermanos, uno llevamos nosotros. Tome asiento. Ni un día todavía, hermanos, si el sol todavía está alumbrando. Así es que no se preocupe si no ha comido. Saulo pasó 3 días. ¿Quiénes de ustedes han hecho ayuno de 3 días sin comer y sin beber? El segundo día por ahí como a las 6 de la tarde en adelante comienza la desesperación de la carne. Pero ahí comenzamos a depender de Dios. Ahí se muere toda fuerza humana, hermanos, y comienza el Espíritu de Dios a fortalecernos.
Meditaba en estos versículos, le he puesto como tema, mis hermanos, cuando te encuentras con Dios. ¿Sí? ¿Todos nos hemos encontrado con Dios? ¿Sí? ¿Y por qué no hemos cambiado? Ese es el punto, pues. Conocemos la vida de Abraham desde el momento en que se encontró con Dios. ¿Qué pasó con Abraham? Obedeció la voz de Dios y caminó hacia donde Dios le dijo que tenía que caminar. Encontramos a Moisés, e igualmente sigue el camino. Encontramos a Pablo y también cambió. Y encontramos los de Maranata. Créalo, hermano, si no ha cambiado, va a cambiar. Créalo, un día, mire, no nacimos fuera de tiempo, hermanos. No, usted no crea que se encuentra por casualidad acá. Dios en el propósito eterno nos ha hecho que nos conozcamos. Algo Dios quiere hacer con nosotros. No nos ha unido, mis hermanos, solo para que peleemos, sino también para que le sirvamos a Él. En el diseño de Dios, mis hermanos, todos tenemos ese tiempo en el cual nos vamos a encontrar con Él. Acá Pablo, mis hermanos, se encontraba en un problema bien grande, más grande que él, muy complicado, pero se encontró con Dios. Y encontrarse con Dios, mis hermanos, es difícil. Es difícil a las perspectivas que nosotros podemos tener como hombres. Pero cuando te encuentras con Dios, las cosas cambian. La vida cambia. Mi vida cambió cuando Dios me encontró. Yo andaba desesperado. Yo estaba angustiado. Las cosas no me iban bien, pero Dios me encontró. Y cuando Él me encontró, la situación en mi vida no cambió de cosilla a cosilla en la situación que yo tenía, pero llegó paz a mi vida. Llegó la tranquilidad a mi espíritu y comencé a ver las cosas con perspectivas diferentes. Y eso es lo que en esta tarde Dios nos va a hablar, mis hermanos, que nuestra vida debe de cambiar, debe de ser diferente este año. Si nos hemos encontrado con Dios o Dios nos está encontrando al inicio del año, es porque Dios quiere hacer cosas maravillosas con nosotros. Las circunstancias, como decía nuestra hermana Sobeida, para ver la gloria de Dios a veces no son agradables a nuestra manera de pensar. Job vio la gloria de Dios también. Job vivió en la gloria de Dios. Pero en sus perspectivas, en su humanidad, mis hermanos, sufrió tanto. Pablo ve la gloria de Dios, pero yo creo que más que Pablo viera la gloria de Dios, nosotros hemos visto la gloria de Dios en Pablo. Porque cuando estamos pasando el proceso de la vida, nosotros vemos solo lo difícil que es. Hasta que salimos de ahí, entonces comenzamos a decir, wow, Dios estuvo conmigo. Dios no me desamparó. Dios ha sido fiel. Y es que Dios nos encuentra, mis hermanos, en esas dificultades. Ver la gloria de Dios, mis hermanos. Si en este tiempo se hubiese convertido el apóstol Pablo en un apóstol, nosotros hubiésemos visto la diferencia de él, porque se hizo millonario. Porque su fama creció. Pero en el tiempo en que Pablo se convirtió, en que Dios lo encontró, su fama fue diferente. Y esa es la fama que nosotros tenemos que encontrar también.
quién andan persiguiendo todavía? A nadie. ¿Quién está sufriendo penalidades ya por el evangelio? Acá nosotros. En algunos otros lugares tal vez sí, hermanos, pero nosotros acá. Entonces, ver la gloria de Dios, mis hermanos, muchas veces la confundimos con las bendiciones terrenales, pero ver la gloria de Dios, así como la vio Esteban. ¿Ya ha leído esa historia de Esteban? Que cuando él les está predicando la palabra de Dios a estos hombres, dice que se taparon los oídos y se llenaron de enojo, hermanos, que no querían escuchar a Esteban. Y en ese momento tomaron decisiones de sacar al hombre y llevarlo fuera de la ciudad para bendecirlo. Pero desde el momento en que aquellos hombres decidieron sacar a Esteban de la ciudad para apedrearlo, dice que Esteban vio los cielos abiertos y vio la gloria de Dios, y a la derecha vio a Jesús sentado. Eso es ver la gloria de Dios, hermanos. Y yo veo que muchos de nosotros cantamos, queremos ver la gloria de Dios, queremos vivir en la gloria de Dios, pero no estamos en grado de pagar el precio. Que Dios nos ayude, porque aún Jesús lo dijo. Jesús también le dijo a Felipe y a Andrés: ha llegado la hora de que el Hijo de Dios sea glorificado, o el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Y qué le estaba esperando a Jesús? Pero ¿cuál es la diferencia, hermanos? En que tú puedas vivir estos procesos de la vida. ¿Cuál es la diferencia en que tú glorifiques a Dios en el proceso de tu vida? Como lo decía nuestra hermana del testimonio esta mañana, porque es allí donde se conoce la persona que se ha encontrado con Dios. Es ahí donde se conoce, mis hermanos, el verdadero cristiano, el que ha nacido de nuevo. Nuestro encuentro con Dios, mis hermanos, ¿cuál ha sido? Si ya fue, ¿qué cambió? ¿Qué transformó en mi vida? ¿Qué decisiones estoy tomando? Y si no lo ha sido, es cuestión de tiempo. Pero este año Dios tiene que hacer algo con nosotros. Yo en la mañana que oraba, yo le decía: Señor, acá la iglesia, ¿dónde están los dones del Espíritu de la iglesia? ¿Dónde están? ¿Dónde está esa evidencia que somos bautizados del Espíritu Santo? ¿Dónde está? Porque debemos de salir de esta monotonía, hermanos, que estamos viviendo. No, la iglesia no es para que viva en letargo, la iglesia es para que viva despierta. Pero solo un encuentro con Dios va a ser la diferencia en nuestras vidas. Solo cuando tú decidas cambiar, entonces vas a comenzar a ver la gloria de Dios en tu vida. Si yo me hubiese encontrado a Pablo antes de su conversión y ver lo que había en su corazón, de seguro que yo les hubiera dicho: ese hombre no tiene remedio. Como muchos de nosotros no teníamos remedio a los ojos de los hombres. Éramos perversos, malos, pero malos. Pero Dios tuvo misericordia y nos encontró y nos cambió. Porque encontrarte con Dios es otro nivel.
No, tú te puedes encontrar con uno de la farándula y te alegra el corazón y le pides el autógrafo, pero encontrarte con Dios es otra cosa. Ese es otro nivel, hermano. Dígale al que tiene a su lado, es otro nivel encontrarse con Dios. Todavía no le dé cosas, más adelante. El estado de Pablo, la situación de Pablo, mis hermanos, estaba llena de furia, de celo, de rencor. Pero eso era la vida de Pablo antes. Cuando Pablo se encontró con el Señor, ya no tenía más celos ni rencor. No, cambió. Examínese. ¿Tiene esas cosas usted? ¿Tiene celos? ¿Tiene rencor? ¿Tiene odio? ¿Amargura? Porque entonces usted necesita encontrarse con Dios. Necesita que Dios le cambie su corazón. En el tiempo de Dios, mis hermanos, fíjese que yo me sorprendo y digo, ¿cómo fue esa historia o esa vida en el tiempo de Jesús y en el tiempo de Pablo, de Saulo, como está escrito acá? Pero se supone, según la historia, que Saulo aproximadamente se convierte a los 35 años. ¿Cuántos años habían pasado que Jesús había muerto? Bueno, había sido crucificado y había resucitado. Se supone que Pablo escuchó el mensaje, los mensajes de Jesús. De una o de otra manera, Pablo escuchó los mensajes de Jesús. Pero ¿por qué Pablo, si Dios tenía un plan para Pablo, por qué Pablo no llega a ser parte de los apóstoles y seguidor de Jesús, aun cuando Jesús está en su ministerio acá en la tierra? A veces nosotros en nuestro tiempo quisiéramos las cosas que se hagan a nuestra manera, pero Dios las lleva a su manera. El hombre se ha inventado tantas cosas porque el tiempo es su enemigo, pero es por mala organización de nosotros los hombres. Queremos una vida fácil, queremos una vida, mis hermanos, donde funcionan tantas cosas como el microondas. Esas planchas que usted ya no las pone en el ferrestiro, sino que ya puesto se plancha, pues. Y así, ¿quién no plancha? Usted va al supermercado, si quiere calientito, también ya tienen el pollo calentadito ahí. Las costillitas ya están ahí. Pasa y compra el pan y usted ya se hizo el almuerzo. Eso es como nosotros organizamos el tiempo. No, eso no es como nosotros organizamos el tiempo, hermanos. Somos desorganizados y en esa desesperación vamos y tomamos eso, pero eso no es saludable. Ay, a mí me están tratando bien duro ahora, pero me quieren ver delgado. No, hermanos, es una cuestión personal que yo debo de cuidarme, porque si no, dentro de poco me voy con el Señor. Yo sé que ustedes no quieren que me vaya. Sí, amén, dijo el hermano, quiere que me vaya. Entonces, Dios, mis hermanos, se encuentra, ve la situación. Es que mire, qué situación más difícil, ¿no? La de Pablo.
qué coraje había en ese hombre de salir desde Jerusalén, ir a Damasco. ¿Usted sabe cuántos kilómetros hay? A ver, ¿quién de ustedes se iría hasta Asti a pie? Pues aproximadamente, hasta Asti parece que son como 150 kilómetros. Pues aproximadamente desde Jerusalén hasta Damasco son 200 kilómetros. En la película nos hacen ver que Pablo iba a caballo, pero yo en la Biblia no he encontrado caballos. Dice que se cayó, pero no dice que cayó del caballo. Y si Pablo iba a pie a hacer 200 kilómetros para ir a buscar a los hermanos para congregarse con ellos, no era así. Iba a hacer 200 kilómetros para llegar a Damasco, ir a buscar a los hermanos, tomarlos y traerlos de regreso. ¿Cuántos son? 400 kilómetros. ¿Usted se puede imaginar qué es lo que había en el corazón de Pablo? Así como usted es celoso por las cosas del Señor, así estaba Pablo celoso por su religión. Gracias por los amén. Mire que Pablo se había dado ya a conocer en Jerusalén. Usted ve el capítulo 8, versículo 3. Dice que Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Cuáles eran las noches de Pablo, hermano? O sea, yo le estoy haciendo esta narración porque quiero que usted se confronte con, usted puede pensar lo peor de usted, pero si te encuentras con Dios, Dios te va a cambiar. Para Dios no hay nada imposible. Para Él todo es posible. Si este hombre estaba así tan mal, hermanos, tan celoso por su religión, tan enfermo de su mente por el conocimiento que él tenía, y se le había turbado su mente, mis hermanos, pero cómo Dios lo encontró. Que así nos encuentre Dios este año. La posición que Pablo tenía le daba la posibilidad de imponer con dureza lo que él llevaba dentro. Así como nosotros cuando tenemos una cierta autoridad sobre nuestros hijos o en nuestro trabajo y queremos imponer, ¿no? Así Pablo se sentía él en la posición que él tenía con esa autoridad de imponer que las cosas se tenían que hacer a la manera de él. Pero Dios llegó. Hechos capítulo 26, versículo del 9 al 11. Dios conocía a Pablo y solo estaba esperando el momento oportuno para dejarlo viendo al otro lado, hermanos. Yo ciertamente, dice el apóstol Pablo, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, así era el corazón de Pablo, ¿no? Yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar
y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ahora, eso es lo que, esa violencia, ese carácter de Pablo, Dios lo usa. Yo no sé qué carácter tiene usted. ¿Qué carácter tiene? Examínese. Pero Dios lo va a hacer útil este año acá. Dios va a utilizar de tu carácter en esta iglesia. Así como usó, mis hermanos, el cambio de Pablo, no fue un cambio, mis hermanos, simple, fue un cambio al 100%. Pablo necesitaba ese cambio urgentemente para que pudiera ver la gloria de Dios. Y las palabras, si usted vuelve, las palabras que Jesús le dice a Pablo fueron palabras fulminantes que lo dejaron, mis hermanos, viendo de otra manera. Versículo 23 y 25 del capítulo 9. Después de ser un perseguidor, ¿en qué se convirtió Pablo? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón, ¿no? Dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. 24. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche. Por eso le dije, ese carácter suyo Dios lo va a usar. Y lo va a usar para que usted tenga carácter cuando vengan las pruebas. Para cuando venga la dificultad usted no se corra. 23, 24, 25. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta, y le tocó que comenzar a huir como él había perseguido a la iglesia. Es que una cosa es estar sentado en esa silla y otra cosa es estar haciendo lo que Dios te ha mandado a hacer. Cuando estamos ahí, ese es como cuando usted está viendo el partido, ¿verdad? Usted es el mejor jugador. Si yo no sé por qué no está en el campeonato, pero usted dice, yo allá lo hubiera hecho. No, eso, no, ¿cómo se fue a perder ese gol? Dice. Si eso era lo más fácil, solo paz. ¿Sí o no, negra? Pero una cosa es que te encuentres dentro y comienzas a ver las cosas de otra perspectiva. Pablo hoy se encontraba al otro lado y le tocó que salir huyendo porque ya ellos habían llegado a un acuerdo de que lo querían matar. Pero es que Dios derribó el hombre violento. Si Pablo no hubiese cambiado en ese encuentro con Dios, quizás hubiese ido y hubiese afrentado a los que lo querían matar. Porque después él defiende su apostolado y defiende su ministerio, pero lo hace con un espíritu de mansedumbre, con los frutos del espíritu. Hermanos míos, hermanos judíos. Pero es ese proceso, mis hermanos, donde Dios tiene que cambiar nuestra vida hasta hacernos sensibles a Él. Hasta hacernos, mis hermanos, de acá tiene que salir, esta iglesia tiene que salir diferente. Dios tiene que derribar esos hombres y mujeres violentas.
Hermano, quiere servir. ¿A dónde me va a poner? Porque si es para hacer los baños, a mí póngame a recibir a los hermanos en la puerta. Y con una cara, hermano. Si hay hermanos que cuando ven a los diáconos en esa puerta y mejor se entran allá por la oficina y se vienen por este lado. Dios tiene que cambiar nuestro corazón orgulloso, vanidoso, y tiene que hacernos dóciles. Eso es lo que el Señor quiere con nosotros, hermanos. Si Dios nos está hablando este año, y es que ¿cómo vas a caminar con Dios arrogante, pues? ¿Cómo vas a caminar con Dios con todos esos chamucos encima? Un día de estos veía una de esas cosas que suben por las redes sociales, ¿no? Y era un caballo, hermano, pero que se le había subido un chamuco encima. Y usted veía ese caballo, cómo relinchaba, y el chamuco encima. Y claro, pues, yo dije, es verdad, cuando una persona tiene un chamuquito ahí arriba, así que es relincha como caballo. Se enoja por todo, se molesta por todo. Pero si nosotros queremos, mis hermanos, que Dios haga cosas maravillosas con nosotros, tenemos que despojarnos de ese hombre viejo. Pablo iba a comenzar a ver la gloria de Dios, pero la iba a ver en las cosas espirituales. Si usted ve el ministerio de Pablo, es un hombre que no es que tuvo grandes riquezas. Fue un hombre muy trabajador, fue un hombre muy esforzado, sufriente. Pero cuando ese hombre oraba, se sanaban los enfermos, se liberaban los oprimidos. Tenía discernimiento de espíritu. Tenía orden, mis hermanos. Cuando llegaba a la iglesia ponía orden. A Corintios lo puso en orden. Pero ese carácter le servía al Señor. Pero hermanos, tenemos que tomar decisiones. O sea, si usted ve estos versículos que hemos leído, mis hermanos, Pablo no duda de ese encuentro con Dios. Y no lo piensa para una segunda ocasión. Señor, déjame pensar qué voy a hacer. Porque muchos de nosotros no se nos ha quitado esa mentalidad todavía de aferrarnos a las cosas materiales. Si yo le digo es porque también, hermano, estamos luchando si dejar o seguir o qué vamos a hacer con el trabajo. Señor, tú nos demandas más tiempo. Señor, el tiempo es corto, el tiempo no nos alcanza. Señor, ¿cómo vamos a hacer? Hay que tomar decisiones porque la gloria de Dios se quiere derramar sobre nuestras vidas. Y hay que tomar esas decisiones que tomó Pablo. El mensaje que se escucha desde acá, hermanos, es un mensaje personal. ¿Sí? Es un mensaje personal, no es para el que tiene a su lado, es para usted. O sea, usted no diga, le están hablando, yo sé que a ese hermano le están hablando. No. Es personal, es para cada uno de nosotros. Pablo se encontraba con otros hombres en esa ocasión. Y ambos cayeron a tierra. Pero el mensaje era para Pablo. ¿A usted cree que se encuentra por casualidad hoy?
No, si el mensaje es para nosotros, para lo que Dios quería que escucháramos esto. Que tú lo vas a entender de una manera, que otro lo va a entender de otra manera, pero el Espíritu te dará el discernimiento cómo tú tienes que actuar y lo que tienes que hacer. Cómo Dios se te presentó. Ay, hermanos, también es personal. Cómo Dios te encontró. Recalcamos lo que decía el pastor en la mañana, ¿no? Del encuentro que tiene Juan con Jesús. Es el mismo encuentro que tiene Pablo con Jesús a plena luz del día, a mediodía. Dice que una luz lo cubrió. Dice, mas siguiendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Ahora, si usted lee Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, ¿qué dice? Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como, ¿cuándo? Al amanecer, al atardecer, cuando resplandece en su fuerza. ¿Cuál es esa fuerza? Y sobrepasa la luz del sol. Eco porque si usted sigue leyendo, dice que Juan cayó a tierra. Y eco porque Pablo cae a tierra también. Eco cuando la presencia de Dios llega a tu vida, ¿qué hombre va a permanecer de pie? Cuando Dios te llena, te inunda, hermanos, te vas como Yo les contaba el año pasado que yo me fui para Richone a los ayunos. Yo iba con mi rodilla que no la podía doblar. No la podía doblar, y les decía a los hermanos que me tronaba la rodilla cuando yo caminaba y la quería hacer así, hasta por ahí llegaba y se me bloqueaba. Pero orando en los ayunos de allá, en las primicias, la gloria de Dios cayó en mí y ¡pum! Las rodillitas, qué dolor ni qué nada, hermanos. Y ahí me levanté sano. Pero es que la gloria de Dios, cuando cae sobre tu vida, algo tiene que pasar en ese tu cuerpo mortal. Por eso es que dice que cayeron por la majestuosidad de Jesús. Mis hermanos no pudieron resistirse en pie. Por eso le digo, el mensaje es personal para cada uno de nosotros. Todos los que estaban ahí con Pablo oyeron. Versículo 7, de siempre del capítulo 9. Y dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónicos, o sea, cayeron también, pero oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Sin ver a nadie, mis hermanos. Hechos, capítulo 22, versículo 9.
22:9. ¿Qué dice? Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, el resplandor. Es que eso sucede dentro de las iglesias, pues. Usted no puede ser un espectador nada más. A veces la gloria de Dios cae y hay hermanos que se están gozando en la presencia de Dios, están hablando en lengua y están danzando y se están gozando, están llorando. Y usted, dígame, ¿por qué no? Métase en la gloria de Dios. Busque la presencia de Dios. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad de la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz. Ay, ay, ay. Este año tienes que escuchar la voz tú también. Dios te va a hablar. Dios te anda buscando, te anda buscando. Y tienes que entender cuando Dios te habla. Y no te hagas el sordo tampoco. Porque muchos de nosotros ya escuchamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, pero no estamos haciendo, se dice en el buen salvadoreño, lo de los, ya lo saben, ¿verdad? Eco, ¿por qué acá, mis hermanos, en el capítulo, en la porción que tenemos, es importante? Las decisiones marcarán la diferencia. No sé si me escuchó. Las decisiones marcarán la diferencia. No es que, como decía nuestro pastor, tiene más de 500 predicaciones y casi todas las hemos escuchado. ¿Y cuánto de ellos nos acordamos? ¿Y cuánto de ellos pusimos en práctica? ¿Me está costando a mí? Si un poquito así, hermanos, de una predicación que agarremos y transforma nuestras vidas, un poquito. Pero si ese poquito en cada predicación usted agarra lo suyo, no, si usted ya fuera ángel ahora. Pablo conocía de Jesús. ¿Por qué lo perseguía? Pablo tenía un conocimiento de Jesús y conocía el mover de estos hermanos, pero Pablo no había tenido ninguna experiencia con Jesús. Y así hay muchos dentro de la iglesia. Conocemos el sistema del evangelio, pero no lo hemos experimentado. Se ha vuelto religión en nosotros. Y el evangelio no es religión. El evangelio es experiencia con Dios. Y tú de hoy en adelante tienes que buscar tener esa experiencia con Dios. Cuando vienes a la iglesia, cuando estás en tu casa, en las madrugadas que te levantas a orar, cuando estás con la Biblia, tú dile: Señor, revélate a mi vida, porque yo quiero tener una experiencia contigo. Búscale, llámale. Pero esa experiencia marcará tu vida. No sea solo un conocimiento, hermanos, como pasa, ¿no? Que pasamos por el IBEA, pero el IBEA por nosotros, hermanos, no cambió nada. Porque si ese conocimiento del IBEA lo lleváramos a la práctica, usted ya no estuviera acá. Usted ya estuviera en las misiones. Usted ya estuviera sirviendo en otra iglesia.
Y acá hubiera gente nueva que usted dejó su silla para Él. El Señor dice: id y haced discípulos. Y cuando ya usted dejó de ser, dejó a uno discipulado, el Señor dice: bueno, este me sirve por otro lado. Ya acá ya cubrió su lugar. Pero si seguimos llorando, ¿cuáles son, mis hermanos, esas decisiones que tenemos que tomar? Las vamos a tomar cuando tengamos esa experiencia con Dios. Yo sé que Dios va a hacer algo, pero lo va a hacer con todos. Lo va a hacer con todo. Con el que quiera cambiar, con el que le crea a Dios, con el que tome decisiones. Ay. ¿Usted está tomando decisiones? ¿Cuántas decisiones tomó ya este año? Decisiones que había cosas que usted había dejado, las había abandonado, pero que eran buenas en el área espiritual y que usted las estaba necesitando. Decisiones para mejorar su vida. Decisiones que tienen que marcar su vida este año. Yo ya llevo 2 y me está costando, pero voy. Porque no es cuestión, hermanos, de que es fácil. No, ¿quién te ha dicho que va a ser fácil? No es fácil, pero lo vamos a lograr porque Dios va con nosotros. Porque Dios ha prometido su fidelidad a nosotros. Y desde el momento en que tú decides poner el primer pie, ahí dice: con este me voy. Porque podemos ser de 1000 palabras, hermano, pero si no decidimos. ¿Cuánto fue esta conversación de Jesús con Pablo? ¿Cuánto duró? Y en esa pequeña conversación hubieron preguntas y hubieron respuestas. Preguntas concretas y respuestas concretas. Eso sucede cuando te encuentras con Dios, ¿no? O con alguien. Tú vas por la calle y te encuentras: ¿cómo estás? ¿Y qué te habías hecho? La presentación de Jesús ante Pablo lo llevó a una pregunta para identificar quién era. Y él le dijo: ¿quién eres? O sea, le dice Señor, porque en la manera que se presenta, ay, hermanos, ¿quién podría haber sido? Si se presenta con una luz resplandeciente. Es que si Jesús se presentara acá en este altar, ¿usted dudaría que es el Señor? Apareciera con un manto refulgente y sus ojos como fuego. Pero Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Yo soy yo soy Jesús. ¿A quién? No, Pablo no se había dado cuenta. Pablo perseguía a los discípulos, pero en realidad estaba persiguiendo
a los discípulos de Jesús. ¿Y quién se mete con los hijos de Dios? ¿A quién tú persigues? Dura cosa te es dar cosas contra. Y eso ya lo sabemos todo qué cosa es, ¿no? Pero lo que yo le quiero, lo que le quiero recalcar acá es que Jesús se presenta a Pablo, y ese discurso, mis hermanos, que dura poco, a pocas palabras, ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo? Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, esto es lo que nos cuesta a nosotros, pues. Eso es lo que nos cuesta a nosotros. ¿Qué quiere, Señor, que haga? No, es que, ¿sabe por qué? Porque nos falta esa experiencia con Él. Porque nos falta vivir esa experiencia que vivió Pablo, esa experiencia que vivieron los discípulos, la iglesia primitiva, que tuvieron ese encuentro con Dios y vieron la gloria de Dios en un momento así corto, hermanos. Para que te cambie la vida no necesitas, necesitas llevar 20, 30 años en una iglesia. Ya hay tiempo, pues. Ya, como dice el ecuatoriano. El peruano. ¿Y usted, ñaño, cómo dice? ¿Cuándo nos vamos a levantar de la silla, vos? No ve a derecha ni a izquierda. A Pablo no le preguntó a los que estaban ahí: muchachos, por favor, no vayan a decir de lo que ha pasado. Porque muchos de nosotros somos cristianos, mis hermanos, que la familia nuestra no se dé cuenta que somos cristianos. Que en mi trabajo no se den cuenta que yo soy pastor. ¿Usted cree que en mi trabajo no lo sabe? Si mi jefe comunica todo, él se encarga, no soy yo a decirlo. Hay unos me dicen pastor, otros me dicen prete. Pero desde el momento, mis hermanos, que me dice: ¿y cómo están las ovejas? Ay, hermano, ya de ahí tienes que dar un buen testimonio. Ya estás comprometido con el reino de Dios. Pablo, bueno, aparte que no veía, ¿no? Pero los muchachos que estaban con él, no nos dice la Biblia si se convirtieron más adelante. Pero Pablo sí se convirtió. Pablo sí cambió, hermanos. A esa disposición, a esas decisiones que tomó Pablo, mis hermanos, ahí da una respuesta. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? ¿Sí? Gálatas capítulo 1, versículo 15-16. Pablo no se levanta, el mismo hombre, hermanos, y diciéndole: Señor, mira, ok, Señor, a ti y a tus discípulos andaba buscando. Oye, aclárame tantas cosas que hay, porque hay muchos hermanos así enfermos dentro de la iglesia, preguntándole al Señor por qué hay cáncer, por qué hay pandemias, por qué esta enfermedad, por qué la otra enfermedad. Si hubiese levantado Pablo así, ¿qué dice?
Gálatas, le dije, capítulo 1, versículo 15, 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, está diciendo Pablo a los Gálatas que fue Dios quien lo llamó desde el vientre de su madre. Dice, para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. ¿Qué dice? No consulté enseguida con carne y sangre, sino que le dijo, ¿qué quiere, Señor, que yo haga? Pero nosotros, ¿cuánto hemos madurado? La primera vez que el Señor me puso a hacer 40 días de ayuno, hermano, ahí sí de cosas como Pablo acá. Brinqué y pataleé y buscaba respuestas de un lado y de otro. Y Señor, tú me tienes que confirmar, esto es de la carne, Señor. Es que yo estoy en emoción, Señor. Y después le decía, Señor, ¿y cómo voy a hacer 40 días trabajando de corrieres, subiendo hasta el séptimo piano? Yo voy a caer, Señor, me voy a desmayar. Íbamos a comprar, porque estábamos en la cocina, íbamos a comprar y dijo, hoy le pregunto al pastor. Y le digo al pastor y me dice, ya pues. Si el Señor se lo puso, ya pues, vaya, dije yo. Yo pensé que el pastor me iba a decir que no. Porque así andamos muchos de nosotros todavía, hermano. Queremos hacer las cosas de Dios, pero es como cuando usted va a buscar trabajo esperando no encontrar. Sale y dice, ay, voy a ir a buscar trabajo, ojalá que no me salga. No, hombre. De la disposición a la acción. Ya dispuse. No esperes mucho, acciona. Ya tu corazón está convencido, ahora acciona. Porque si yo pregunto, muchos sienten deseos de servir. Ya ni amén dice. Pero yo sé que muchos de ustedes quisieran servir, yo sé que sienten ese deseo, pero cuando ya, como les decía el otro día, cuando ya te dicen, mire, que tiene que venir el martes, tiene que venir el jueves, tiene que estar el sábado, tiene que estar el domingo, tiene que irse hasta de último de la iglesia y tiene que estar primero, y usted dice, pero mi trabajo, pero mi familia, pero los niños. Eso te quitó el deseo de accionar. Por eso dice Pablo que no le consultó a nadie y tomó la decisión. Es el año de las decisiones. Si te encuentras con Dios, todo va a cambiar. Las condiciones en que te va a encontrar Dios quizás no sean las mejores, pero los tiempos de seguro son los tiempos de Dios. Así es que motivos para servirle son muchos, ¿o no? Son muchos los motivos por el cual le podemos servir al Señor. Y Pablo lo entendió, hermanos, que dice que todo lo que él había tenido conocimiento de toda la sabiduría que él tenía, al final dice que lo tomó por basura porque era más de valor lo de Dios. Pero llegar a ese conocimiento que lo de Dios es más valioso, hermano, se tienen que caer muchas barreras en nuestra vida. Porque aún dentro de la iglesia hay muchas personas que piensan que la familia y el trabajo deben de ser
lo primero. Y la palabra de Dios nos dice eso. Así es que Dios nos ayude, iglesia. Pero que estas decisiones que vayamos tomando este año sean porque nos encontramos con Dios. La primera cosa que nos debe de preocupar, si usted quiere avanzar este año, es que te encuentres con Dios. Un encuentro con Dios, y tu vida va a cambiar y le vas a servir al Señor, no importa los sufrimientos. Voy terminando acá, mire. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Voy terminando acá. Porque si nosotros nos encontramos con Dios, mi hermano, que te hicieron cara fea, que te dijeron una cosa, que te dijeron la otra, y que salís cansado de la iglesia, agotado, a ti no te interesa, pero sabes que delante de Dios tú lo hiciste con un corazón agradecido por todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero si tú no te encuentras con Dios, tú vas a estar sirviendo en pura carne y todo te va a molestar. Todo te va a sentir que fulano no le agradó lo que yo le hice. Capítulo 1, versículo 8 y 9. Vaya poniéndose de pie. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 1, versículo 8 y 9. Dice el apóstol Pablo aconsejando a su hijo Timoteo en la fe: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. ¿Usted se avergüenza del pastor? ¿Del Señor? No. Preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según. ¿De qué debe de participar? ¿Quién nos salvó y amó con llamamiento santo, no conforme? ¿Cuáles eran las obras de Pablo? ¿Eso lo clasificaron para ser el apóstol? No, no, hermanos, ninguno de nosotros clasificaba para ser hijo de Dios. En su amor y en su misericordia somos lo que somos hoy. Sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los. Ay, mis hermanos, y por eso le dice en el capítulo 2, versículo del 9 al 18. No, capítulo 2. Sí, capítulo 2 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate. Capítulo 1, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Que dice: esfuérzate. ¿Usted cree que será fácil? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Pero sigue, avanza, no te detengas, capítulo 4, hoy sí, del versículo 9 al 18. Pablo ya se siente que está para ser sacrificado, y su anhelo es ver a su hijo Timoteo. Ese es su anhelo. Le dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. En el camino, cuando Pablo le dice: ¿qué quiere, Señor, que haga? En esa vida, mis hermanos, te vas a encontrar con esto: me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica,
Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Efeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. ¿Qué dice Pablo? El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno no es fácil, pero cuando te encuentras con Dios, lo superas. Lo superas. Superas todo esto. No. Le dije 16, 17. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero, ¿qué? El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. ¿Para qué lo llamó Dios? ¿Lo cumplió? Y que todos los gentiles, nosotros hemos alcanzado esto. Dele gracias al Señor. Gracias por tu palabra, oh Dios. Ayúdanos a tomar decisiones este año, Señor. Aquellos que habían abandonado el camino, Señor, de servicio, aquellos que habían abandonado los dones, los talentos que tú has puesto en sus vidas, Señor,